Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. En esta edición vamos a analizar la situación política de Venezuela. Como se sabe, el próximo 10 de enero, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, debería asumir la presidencia tal y como lo establece la Constitución venezolana. Sin embargo, el régimen amenaza con capturarlo en caso de que él regrese al país e incluso existe una orden, una recompensa, han ofrecido una recompensa en caso de colaborar con su captura de $100.000. Para analizar esta complicada situación para la oposición venezolana nos acompaña desde Venezuela Juan Pablo Huanipa, dirigente, opositor y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la oportunidad. Estamos a tu orden, hermano. Gracias a ti. Bueno, para comenzar, existe mucha expectativa con respecto al anunciado regreso de Edmundo González Urrutia para juramentar el cargo tal y como lo establece el artículo 231 de la Constitución venezolana. Al respecto, Juan Pablo, este viernes 10 de enero, ¿la oposición contará con la presencia de Edmundo González Urrutia? Mira, no es algo que yo pueda decir que estrictamente va a ser así, porque creo que eso entra dentro del mundo de las posibilidades. Edmundo González ha dicho que él quiere estar en Venezuela el 10 de enero y lo lógico es que quien seguramente sea él, porque la Constitución venezolana en su artículo 231 dice claramente que el 10 de enero en la sede del Parlamento Nacional se juramenta el candidato electo y el candidato electo se llama Edmundo González Urrutia, algo demostrado por los venezolanos a través de la publicación de las actas fidedignas provenientes del Consejo Nacional Electoral, que lo ha negado Nicolás Maduro y que han sacado un boletín realmente deplorable en el que colocan a Maduro a ganar sin contar absolutamente con ninguna prueba de esa falsedad. El propio Maduro sabe que eso es falso. Por tanto, quien debería juramentarse es Edmundo González. Ahora, yo no te puedo decir que él va a lograr llegar al país. Es un asunto que tenemos que ver en el momento en que se vayan desarrollando los hechos. Mientras tanto, nosotros estaremos en las calles de Venezuela ejerciendo un derecho constitucional a la protesta. Ahora, yendo al plano más legal constitucional antes que político, con respecto al artículo 231, si bien señala que el candidato electo debe juramentar y asumir el cargo de presidente ante la Asamblea Nacional o ante el Tribunal Supremo de Justicia, acá tenemos también dos obstáculos. Al margen de que hayan amenazado con arrestarlo en caso de que regrese del exilio, también, de acuerdo con el mandato constitucional, él tendría que juramentar ante la Asamblea Nacional o ante el Tribunal Supremo de Justicia. En un escenario como este, en caso de que regresara, ¿cómo podría adecuar su posición política y la juramentación a la situación que se vive ante instituciones que están controladas por el régimen? Sí, para que eso pueda suceder tendría que haber una ruptura en Venezuela. No creo que haya otra forma para que eso pueda lograrse. Es decir, que grupos cercanos al régimen de Nicolás Maduro, factores de poder de la Fuerza Armada o de los propios poderes públicos, dejen de darle soporte a Nicolás Maduro. Creo que esa es la única forma en la que eso podría desarrollarse. En todo caso, lo que nosotros estamos exigiendo es que se cumpla con la voluntad del pueblo venezolano. Fue el pueblo el que se manifestó el día 28 de julio del año pasado. Fue el pueblo el que salió a la calle en una realidad muy desigual, porque se sabotearon las primarias, se anularon después de haberse realizado, se impidió que la candidata que las ganó se inscribiera, se proscribieron los partidos políticos, se impidió que 5 millones de venezolanos pudieran ejercer el derecho al voto. O sea, en una realidad adversa, al final decidimos de todos modos participar y logramos un resultado de 70-30, ganando Edmundo González frente al sinvergüenza, que es una vergüenza para el país y para el mundo democrático, de Nicolás Maduro. Así que habiendo logrado eso, lo menos que podemos exigir es que se respete la voluntad y la soberanía del pueblo venezolano. Ahora bien, teniendo presente pues este escenario de copamiento de las instituciones por parte de la dictadura, el poder ejecutivo obviamente, el legislativo, el judicial, el poder popular, el poder electoral, como bien señala, se requiere pues de un quiebre institucional para poder lograr pues que Edmundo González Urrutia pueda juramentar de acuerdo a lo señalado por la Constitución. Y al respecto, él en su cuenta de X ha
ha emitido un comunicado dirigido a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a fin de que se pongan a derecho y se sometan a su legítimo mandato constitucional al presentarse. ¿Qué posibilidades ves de que las Fuerzas Armadas, no digamos los altos mandos, pero los mandos medios y los soldados, le den la espalda al régimen y apoyen a Edmundo González? En efecto, con los altos mandos no contamos. Ellos están totalmente sesgados por la ambición de poder y por la corrupción. Esa es la realidad. Yo diría que es también complejo decir que pueda haber una manifestación por parte de los integrantes de la Fuerza Armada. Creo que eso entraría dentro del mundo de la especulación, pero sí te puedo dar datos objetivos. Tú sabes que Nicolás Maduro obligó a todos los integrantes de la Fuerza Armada y a todos los integrantes de las fuerzas policiales del país a cambiarse de domicilio en el registro electoral con la idea de concentrarlos a todos en centros especiales para ellos con el objetivo de controlar su voto. En todos los centros de votación donde votaron los policías y donde votaron los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, ganó Edmundo González Urrutia. Quizás mucha gente no sabe esto, pero eso es una realidad. Además de eso, hay más de 200 militares presos en este momento en el país, lo que quiere decir que dentro de la Fuerza Armada hay un movimiento de gente que institucionalmente aspira por el respeto de la Constitución y por el respeto de la soberanía popular. Que se vayan o no a manifestar es un asunto que yo honestamente no puedo dilucidar en este momento. Ya veremos cómo se desarrollan los hechos. Ellos han intentado tener un control absoluto de la Fuerza Armada, pero ya hemos visto que no pudieron ni siquiera controlar su voto como lo aspiraban. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas. Lo que sí creo que va a estar claro es que el pueblo de Venezuela va a salir a la calle y va a salir con la convicción de que hay una decisión que él tomó y con la indignación de que esa decisión ha sido subvertida por Maduro y sus cómplices, y con la decisión de luchar para lograr que haya un respeto a su voluntad y a su soberanía. Ahora, como bien señalas, hay militares que son parte del conjunto de presos políticos, y el 2024 fue un año que culminó con récord en presos políticos. De acuerdo con la ONG Foro Penal, hay más de 1.700 presos políticos, concretamente 1.794 presos políticos, y actualmente están militarizando Caracas, preparándose pues para lo que pueda suceder ante la juramentación tanto del dictador Nicolás Maduro como el anuncio de juramentación por parte de Edmundo González Urrutia. Al respecto, ¿tú consideras que los cabecillas del régimen están asustados o confían en su aparato represivo? Mira, ellos están utilizando un impresionante aparato represivo y están tratando de generar miedo en la población. Su objetivo es que la población decida quedarse en su casa y no salir a protestar. No lo van a lograr. No lo van a lograr. Tengo la convicción de que la convocatoria que ha hecho María Corina Machado y Edmundo González y los líderes de la Unidad Democrática es una convocatoria contundente y consistente, porque es el pueblo de Venezuela quien, fiel a su historia, fiel a lo que significó la lucha de sus libertadores, ha decidido hacerse respetar y decirle al mundo entero: ya basta de Nicolás Maduro, ya basta de opresión, ya basta de oprobio, ya basta de lo que han hecho con el país. Entonces, si lo que están buscando es que nos quedemos en la casa, no lo van a lograr. Y la presencia masiva de la gente en las calles puede ser una herramienta importantísima de presión interna que, unida a la presión internacional y unida a lo que pueda suceder en las bases que todavía sostienen a Nicolás Maduro, podrían producir un cambio político. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero esa es nuestra intención. Juan Pablo, vamos ahora a una pausa y regresamos para continuar analizando los días previos a la fecha establecida por la Constitución para la juramentación del cargo de presidente. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de Venezuela, acompañados por Juan Pablo Huanipa, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente opositor.
En el bloque anterior hemos visto el escenario previo a la fecha establecida por la Constitución para la juramentación del cargo de presidente. Como se sabe, tanto el dictador Nicolás Maduro ha anunciado que va a continuar en el cargo y que va a juramentar ante la Asamblea Nacional controlada por el chavismo. Y por su parte, el presidente electo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia, ha anunciado que va a regresar a Venezuela a pesar de las amenazas de que sea detenido. Ahora, en este escenario existe mucha expectativa con respecto al anuncio de Edmundo González Urrutia de regresar a Venezuela. Incluso ha dado una gira por varios países que respaldan a la resistencia democrática. Ha visitado Uruguay, Argentina, Estados Unidos, se ha reunido con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha tenido videoconferencias con otros mandatarios. En fin, todo esto genera una coyuntura en la que existe mucha expectativa con respecto al regreso de Edmundo González Urrutia para que pueda juramentar. Sin embargo, las amenazas hacen que esto para algunos sea difícil de creer. Juan Pablo, al respecto, ¿qué sucedería si Edmundo González Urrutia no aparece en Venezuela el 10 de enero? Mira, sabemos que su intención es venir al país, pero sabemos que la realidad dificulta esa intención. No sabemos si lo logrará. Lo importante es que pase lo que pase el 10 de enero, nuestro objetivo fundamental es lograr la liberación de Venezuela. Nuestro objetivo fundamental es lograr que Venezuela sea un país democrático, que lo que pasó el 28 de julio sea reivindicado en la práctica. Ese es nuestro objetivo. Por eso nuestra consigna es hasta el final. El final no es un día, el final es el día en el que Maduro salga de la presidencia que usurpa y podamos iniciar un gran proceso de transformación, de reconstrucción nacional. Mira, yo admiro honestamente al pueblo venezolano. 25 años han tenido Chávez y Maduro tratando de cambiar la conciencia colectiva, tratando de cambiar la cultura política de los venezolanos, tratando de quitarnos los conceptos de democracia, de libertad, de Estado de Derecho, de separación de poderes, de respeto a los derechos humanos. No han podido con el pueblo venezolano y eso me hace comprender y asumir que ese pueblo se va a hacer respetar y que solo se quedará tranquilo en el momento en que Maduro salga e iniciemos ese proceso de transformación nacional. Sin embargo, lamentablemente, en caso de que no apareciera Edmundo González Urrutia, esto significaría un duro golpe a la moral de quienes están esperando su regreso, tal y como él lo ha anunciado. Y esto dejaría en una posición bastante delicada a los dirigentes de la oposición que están convocando esta marcha. ¿Qué podría suceder en un escenario como este, en que no se apareciera, por ejemplo, con María Corina Machado o con los asilados en la Embajada de Argentina? Mira, si Maduro se juramenta, el día 10 de enero va a ser el principio del fin de Nicolás Maduro. Maduro no puede pensar que va a salir fortalecido de allí. En ese caso, en ese escenario, saldrá debilitado porque tiene el repudio de la nación venezolana. Él va a intentar controlar a la nación a través de la represión, pero también va a tener el repudio de la comunidad internacional, de la mayoría de los países del mundo occidental que van a salir a decir que no es legítimo ese señor dictador Nicolás Maduro. Y a partir de allí, nuestro trabajo consiste en intensificar la lucha por el rescate de la democracia y la libertad. Mira, tanto le da el agua al cántaro hasta que se rompe. Ese cántaro se va a romper. Nadie puede dudar de que cuando un pueblo toma una decisión, eso va a suceder. ¿Cuándo es que van a entender que todo nudo se zafa? Vamos a salir de Nicolás Maduro. No vamos a estar tranquilos como nación hasta que eso suceda. Ahora, en un escenario ideal, Edmundo González Urrutia debería reaparecer en Venezuela. Las marchas deberían ser determinantes y buena parte del ejército, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debería ponerse de su lado, generando pues la huida de los cabecillas del régimen o su captura. Sin embargo, la dirigencia pues de la dictadura ha dado muestras de que no están dispuestos a dejar el poder por la vía pacífica. Entonces existe la posibilidad de que él regrese y se dé un quiebre en las Fuerzas Armadas, lo que conduciría a un escenario de conflicto armado al interior de Venezuela. En un escenario como este, la oposición venezolana está preparada para un escenario como este. ¿Qué es lo que haría la dirigencia liderada por María Corina Machado ante un escenario en el que se dé un quiebre pues, de las Fuerzas Armadas y un enfrentamiento?
Mira, nosotros estamos preparados para una lucha de desobediencia civil, para una lucha no violenta, para una lucha de respuesta ciudadana al intento de hegemonía y de totalitarismo de Nicolás Maduro. Ahora, si se da un proceso de ruptura en la Fuerza Armada, nuestra aspiración es que se respete la Constitución Nacional y que en función de eso se respete lo que pasó el 28 de julio en Venezuela. Vamos al CNE. Mira, la Fuerza Armada tiene el sobre número 1, donde están las actas. La primera acta que fue impresa se imprimió después de que se enviaron los resultados. Y esa primera acta está en los sobres número 1, que los tiene la Fuerza Armada Nacional. Si ellos quieren saber qué pasó en Venezuela, basta con abrir esos sobres o basta con darle a un botón del sistema electoral venezolano y que produzca todos los resultados. No del 85%, como lo hicimos nosotros, sino del 100% de las actas que están allí registradas. Así que todo es posible en este momento en Venezuela y nuestra lucha es por el rescate de la democracia y evidentemente que veremos cómo se desenvuelven las cosas, cómo se desenvuelve la correlación de fuerzas para lograr que nuestro objetivo se convierta en realidad. Ahora, al margen de los países que respaldan a la resistencia democrática y de los países que respaldan a la dictadura, tenemos un par de estados que tienen una posición ambigua que en los hechos termina siendo favorable a la dictadura de Nicolás Maduro. Me refiero a los gobiernos de México y de Colombia, cuyos mandatarios han señalado que no se van a presentar en la juramentación de Nicolás Maduro, pero sin embargo están mandando representantes diplomáticos, con lo cual en los hechos estarían reconociendo el fraude electoral y a la dictadura, esta dictadura que ya es indefendible. ¿Cómo ves, Juan Pablo, la posición que tienen estos dos gobiernos? Mira, voy a ser muy diplomático. Yo repudio las actitudes de tibieza del gobierno de Colombia y del gobierno de México. No es con tibieza como se van a resolver los problemas de un país. Aquí hay un país, una nación que tomó una decisión y el propio presidente Petro dijo que no reconocía a Nicolás Maduro porque no presentaba las actas. Y el presidente Petro sabe que las actas están allí, que las que nosotros presentamos son fidedignas, son producto del propio sistema electoral venezolano. Él sabe que Edmundo González ganó el proceso electoral y no puede venir a decir que hay un asunto de respeto a las relaciones bilaterales, que tenemos que cuidar las relaciones económicas, las relaciones comerciales. La mejor forma de cuidar las relaciones económicas y comerciales es luchando por el respeto a la soberanía de toda una nación que se manifestó, el respeto al Estado de Derecho que ha sido violentado por Nicolás Maduro. Así que esas posiciones ambiguas no las comparto. Lamento que el señor Petro y la señora presidenta de México no hayan utilizado esta realidad para hacer historia en función del respeto a la determinación de los pueblos. El pueblo venezolano se pronunció. Ojalá ellos hubieran respetado ese pronunciamiento del pueblo venezolano. Ahora, con respecto a Gabriel Boric, el presidente de Chile, hay un contraste, porque él es un mandatario que pertenece a sectores ciertamente de izquierda radical, ¿no?, que buscaban durante unos años y fracasaron establecer una nueva constitución en Chile. Incluso tiene ministros del Partido Comunista de Chile y su partido, y también pertenece al Foro de Sao Paulo. Sin embargo, él ha retirado a su embajador de Venezuela recientemente ante los abusos que se están dando contra la oposición. ¿Tú consideras que lo escandaloso del fraude electoral en Venezuela puede generar fricciones determinantes al interior del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla? Mira, yo creo que no puede haber nunca solidaridad automática por razones ideológicas. Y la actitud de Gabriel Boric es la actitud adecuada. Es la actitud que nosotros reconocemos, que nosotros reivindicamos y que nosotros agradecemos. Lo agradecemos sin tener identidad ideológica con él. Que haya superado esas actitudes de solidaridades por lo ideológico, que haya superado eso, es algo que a nosotros nos habla muy, pero muy bien del presidente de Chile. Creo que está poniendo por encima de esas identidades ideológicas el respeto a la decisión del pueblo, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la soberanía popular. Muchas gracias al presidente de Chile. Juan Pablo, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque.
Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de Venezuela, acompañados por Juan Pablo Huanipa, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana y dirigente opositor. En esta edición hemos analizado el escenario previo a la fecha establecida por la Constitución para el cambio de mando, un contexto bastante complicado para la oposición, en vista de que la líder de la oposición, María Corina Machado, se mantiene en la clandestinidad, a pesar de haber convocado una marcha para este jueves 9 de enero, y Edmundo González Urrutia, a pesar de haber anunciado que va a regresar a Venezuela, está amenazado por parte del régimen con ser arrestado e incluso hay una recompensa sobre su cabeza. En este escenario de aumento de la represión, Juan Pablo, se ha detenido, ha desaparecido, ha sido arrestado, ha sido secuestrado el yerno de Edmundo González Urrutia. ¿Qué noticias tenemos con respecto a su desaparición? ¿Hay novedades? Mira, no hay novedades, porque lo que este régimen hace cuando detiene a alguien es que lo somete a una especie de secuestro, a una desaparición forzada. No le dicen a su familia dónde está, quién lo detuvo, dónde está recluido y por qué razón, qué delito le imputan. Absolutamente nada. Ellos van a dejar pasar varios días para que después del desgaste de la familia le digan, mira, está en la sede de la DGCIM o donde ellos quieran haberlo colocado, en el helicóptero o en cualquiera de las cárceles, y lo detuvimos por esta y por esta razón. Pero la única razón real por la cual lo han detenido es porque es el yerno de Edmundo González Urrutia. No existe ninguna otra razón. Pero es que ayer también detuvieron a un líder en la lucha de los derechos humanos como es Carlos Correa, o ayer también detuvieron a Enrique Márquez, que es supuestamente progresista, es de izquierda, y también fue un candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio. El régimen está arreciando con la idea de acallar a la alternativa democrática y de generar en la gente miedo, y nosotros estamos decididos a seguir adelante. Ahora, 10 días después de la juramentación en Venezuela, en Estados Unidos, el 20 de enero, asumirá la presidencia Donald Trump, regresa a la Casa Blanca. ¿Qué tanto peso puede tener su regreso a la presidencia de Estados Unidos con respecto al escenario que se vive actualmente en Venezuela? Mira, yo creo que la presencia de Trump en la presidencia de los Estados Unidos va a ser algo positivo para el país. Y va a ser positivo para el país porque primero tienes la experiencia de Trump en su primer gobierno, en su relación con Nicolás Maduro, en el intento de generar acciones en Venezuela para lograr la democratización del país, pero también él tiene clara la experiencia por la que pasó el presidente Biden, que intentó por la vía del diálogo lograr acuerdos con Maduro, que liberó al señor Saab y que liberó a los hijos y sobrinos de la primera dama de Venezuela, la que llaman primera combatiente, ellos vinculados evidentemente al narcotráfico, y bueno, fueron liberados, supuestamente porque iban a ser tomadas decisiones democratizadoras en Venezuela que nunca se produjeron. Así que conociendo ambas experiencias, creo que Trump puede ayudar mucho. Y además, el hecho de que haya colocado a distintas personas en cargos de mucha importancia en el ejercicio de gobierno, muchos de los cuales están bastante familiarizados con la realidad latinoamericana y particularmente con la realidad venezolana, es un hecho auspicioso. Yo estoy convencido de que nosotros tenemos que lograr nuestra libertad en Venezuela, que tenemos que generar presión interna, pero evidentemente que el acompañamiento internacional lo necesitamos, nos hace falta para complementar la lucha que estamos librando en el país. Juan Pablo, esperemos que este 10 de enero sea una fecha histórica y determinante en los objetivos de la oposición de recuperar la democracia en el país. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, hermano. Los objetivos de la oposición venezolana son los objetivos de la nación venezolana. Representamos a la gran mayoría de esta nación que aspira a vivir mejor y que aspira a vivir en democracia y libertad. Muchas gracias. Saludos. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.